Bueno, chicos, ¿hay alguna pregunta en cuanto a los otros músculos de la parte posterior? Creo que estaban claros, ¿no? Por favor, espero que el viernes me tengan, por favor, la tablita que yo les digo. Lo mismo va a pasar con esta. Pues vamos a tratar de hablar un poco más rápido en cuanto a estos músculos. Entonces, por favor, pues hoy no voy a hacer yo tablita, pero sí espero que ustedes me entreguen la tablita de los musculitos que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hablar un poco. Vamos a hablar un poco más rápido de esto. Cuénteme, doctora. Cuéntame. Entonces vamos a acabar nosotros hoy también. Bueno, entonces nosotros ya hablamos acerca de los músculos. Bueno, entonces estábamos hablando de estos músculos del cuello. Entonces yo me desactivo. Ahí están compartiendo, ahí está compartida mi pantalla, ¿no? Bueno, entonces, como ya vi, bueno, entonces voy a esperar si yo bloqueo aquí esto. Me salió. Listo. Pues vamos a, yo me voy aquí a este. Están viendo todos el programa, ¿cierto? Sí, doctora. Listo. Entonces, vamos a continuar con el estudio de los músculos que hemos visto. Entonces, ya vimos los músculos, pues todos los músculos que estaban en la parte posterior, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, pues vamos a intentar terminar toda esta parte de los músculos del cuello. Entonces, hablemos de los músculos que siguen, que son los músculos que se encuentran en la parte lateral, ¿cierto? Acuérdense que habíamos hablado que existen unos músculos posteriores, ¿cierto? Que son estos de acá atrás, ¿cierto? Y vamos a hablar de los músculos que están en la parte lateral, ¿cierto? Que son estos que están aquí, estos dos, y unos que están acá adentro, que son tres, ¿cierto? Y vamos a hablar los músculos que están aquí en la parte de adelante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar primero de estos tres músculos laterales, o bueno, de estos grupos de músculos laterales eh, que igual, pues como habíamos hablado, si es que hablábamos como de como que si hablábamos de las funciones en general, entonces si hablábamos que que los dorsales eran extensores y los anteriores o ventrales eran flexores, pues vamos a hablar de estos músculos laterales que pues obviamente de pronto se puede dividir, de ponerlo así como en estas, como que hablar de funciones de ese tipo, pero realmente, pues todos los músculos tienen una función conjunta, ¿cierto? Todos funcionan unidos, pues, entre sí, como un compás, ¿de acuerdo? Todos son un compás entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar acerca de estos músculos laterales. Entonces, al hablar de los músculos laterales, su funcionalidad es hacer, es hacer rotación realmente. La rotación eh, de esta zona de la cabeza y de la cabeza, ¿cierto? Es hacer esa rotación. Entonces, el primer músculo que encontramos es este que vemos aquí, chicos, que se llama el músculo platisma, ¿cierto? Este músculo platisma, pues como lo vemos, es un músculo bilateral, ¿cierto? Existen dos tipos de, pues dos músculos a cada lado. Es un músculo superficial. También se lo puede conocer como el músculo cutáneo del cuello, porque este músculo está muy asociado o está muy pegado hacia la parte de la piel, pues de la piel, ¿de acuerdo? Es más, los anatomistas que hacen disecciones de, pues, de estas estructuras musculares, ellos refieren que si no se hace, que este músculo pues es tan delgado y está tan adherido a la piel, ¿cierto? Eh, si no hay una buena disección, es posible no encontrarlo, porque es muy delgado y está pegado mucho a la piel, ¿de acuerdo? Entonces, este es un músculo, ¿cierto?
que hace parte de los músculos laterales. Acuérdense que yo les hablaba también que lo podían colocar o trataban de hablar de este músculo en los músculos de la parte de la cara, pero realmente no, es más como del cuello. Entonces podemos hablar que en este músculo vamos a tener un origen y unas inserciones. Entonces, si hablamos de su origen, a ver, esto, ¿cómo fue que me dijo Daniela? Desvanecer los otros. Yo creo que ahí. Entonces, miren que si nos ponemos a hablar en cuanto a su origen, el origen, este músculo tiene dos tipos de orígenes, ¿de acuerdo? El primer origen tiene, o podríamos hablar que tiene un origen acromial, ¿cierto? Que va a salir o van a ser desde la región acromial de la clavícula, ¿cierto? Y eh, de la región, eh, sí, de la región, pues, eh, o sea, sale de esta parte, de la parte del Superior del tórax, profe. no, 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 no. Esta zona es la zona, o sea, de la parte subclavia, ¿cierto? Es que tiene dos orígenes. Esto que ven aquí es la parte subclavia, ¿cierto? Está por debajo de la clavícula. Entonces, su origen es el origen o sea, su origen es subclavio, ¿cierto? Y de esta parte del manubrio, de la parte acromial, de esta parte external, ¿de acuerdo? De esta parte external. O sea, tiene dos orígenes. Tiene un origen subclavio, ¿cierto? Se encuentra por debajo o en la zona o en el área subclavia y en esta parte acromial. No, external, a manubrio external, o sea, en esta parte external, perdón. Entonces, su origen desde la parte external y desde la parte subclavia, ¿cierto? Se dirige hacia arriba formando tres haces. Este tiene como tres fascículos, yo no sé si los podemos ver aquí. Entonces tenemos tres fascículos, ¿de acuerdo? Tenemos tres fascículos, ¿cierto? Tenemos tres fascículos que se dirigen hacia arriba y entonces tendremos un fascículo externo, un fascículo interno, lo que pasa es que aquí no lo podemos ver, y un fascículo medio. ¿De acuerdo? Si hablamos del fascículo interno, ¿cierto? Del fascículo interno, este va a llegar, miren, a toda esta zona de aquí, que es la parte de la piel del mentón. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de la parte interna que llega a la parte del mentón, a la piel. O sea, se adhiere a la piel de esta parte del cuerpo mentoniano, ¿de acuerdo? La parte como que el fascículo interno, ¿de acuerdo? Si hablamos del fascículo medio, ¿cierto? Porque esto sube en tres fascículos. Si hablamos del fascículo medio, entonces vamos a ver que este fascículo se va a pegar en esta, ¿se acuerdan que aquí en la mandíbula había la línea oblicua? Pues este fascículo medio va a llegar a la línea oblicua. ¿De acuerdo? Y otra parte, bueno, de pronto aquí no lo vemos, pero otro de los, y el fascículo externo va a llegar y va a pegarse mucho más hacia acá arriba, ¿cierto? Como a llegar a la parte del ángulo de la boca. Entonces, no se olviden, el músculo platisma tiene un origen subclavio, un origen external, ¿cierto? En la parte de este manubrio, y se dirige hacia arriba formando tres fascículos, siendo uno interno, medio y externo, ¿cierto? Que el interno se va a pegar en toda la piel de esta parte del cuerpo mentoniano. Lo que pasa es que aquí este músculo no es así como tan cuadrado, pues este músculo es como más, podríamos decirlo como más estrellado, ¿cierto? Es como más, no es tan así cortado, sino es mucho más estrellado, compromete mucho más esta área de la parte subclavia, y lo mismo hacia acá arriba, pues realmente no solo se corta aquí como lo vemos como en el borde mandibular, ¿cierto? En cuanto a las ramas o al cuerpo mentoniano, sino que es un poco más alargado. Entonces, tres tipos de fascículos: un fascículo interno que va hacia la cara, que se pega en la piel, ¿cierto? En la parte más superficial del cuerpo del mentón, una parte medial, una parte o un fascículo medio, ¿cierto? Que se va a pegar aquí en la línea oblicua,
y un fascículo externo, ¿cierto? Un fascículo mucho más externo que podríamos decir que es este, sí, realmente es este el que está, el fascículo externo que va pegándose acá arriba. ¿Cuál es la función realmente de esto? Pues es igual a hacer un poco de contracción o disminuir, ayudar pues al movimiento mandibular y también hacer un poco de retracción de la parte del labio inferior. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, este es el músculo platisma. ¿De acuerdo? Tiene como no sé si hay otro libro, tiene otro nombre, se llama, bueno, no me acuerdo. Cutáneo del cuello. Sí, es cutáneo del cuello, pero le dicen platisma salto, es como, no, sí, o sea, este se conoce como el cutáneo del cuello, de acuerdísimo. Y pues pero tiene otro nombre, es que a veces le anteponen un nombre antes del platisma. No me acuerdo. Pero le anteponen un nombre, como decir así como el cuadrado platisma o algo así. No es ese, pero le anteponen un nombre. El platismo o el músculo cutáneo del cuello, ¿de acuerdo? Entonces, este es uno de los músculos laterales. Señora, no veo, no veo. Y como veo, no veo la solicitud aquí. Aquí no está, a ver, añadir, pero no está como no sé. Así pues, no veo dónde lo puedo adherir. Ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ese es el músculo platisma, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a continuar con el otro músculo que está en estos músculos que hacen parte del músculo lateral, y es este, que es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Por qué se llama esternocleidomastoideo? ¿Alguien sabe? Chicos, chicos, ¿alguien sabe por qué se llama así? Yo siempre les digo, por favor, vengan leídos estas clases para que las puedan entender. Bueno, el músculo esternocleidomastoideo se llama así pues por sus uniones, porque tiene tres uniones que se van a dar pues tanto en la parte external, ¿cierto? En la parte external, en la clavícula y pues en la parte mastoidea. Ese es el origen del nombre de este músculo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos ponemos a mirar, miren aquí, entonces podemos encontrar que este músculo esternocleidomastoideo es un músculo bilateral, ¿cierto? Es un músculo que se encarga del giro y la resistencia de la parte cervical y de la movilidad craneal, ¿cierto? Y si vemos aquí, entonces, bueno, entonces es un músculo pues un poco cuadrado, es un músculo grande, es un músculo importantísimo para nosotros, los médicos que trabajamos en los servicios de urgencias, porque este es un referente para hacer unas ciertas inserciones, ¿cierto? De algunos catéteres especiales a nivel y pues para nosotros la guía anatómica es el esternocleidomastoideo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un músculo, pues que su origen es esas tres lugares, ¿cierto? Entonces podemos decir que como que su origen viene a nivel desde la parte inferior. Miren que tiene dos fascículos, y lo vemos aquí, yo creo que se ve un poco clarito, ¿cierto, chicos? Miren, se ve dos fascículos, este es un fascículo y este es otro fascículo. Entonces vemos que pues uno de los fascículos nace, miren, de esta zona de aquí, que es el manubrio external, ¿cierto? Sale del manubrio external, y el otro fascículo, miren que sale desde el borde superior, ¿cierto? O de la cara superior, de la cara superior, ¿cierto? De la clavícula. Entonces, eh, su origen es el manubrio external, dos fascículos, ¿cierto?
dos fascículos que se originan desde el manubrio esternal y desde el borde o del borde o de la cara superior, ¿cierto? De la cara superior de la clavícula y se dirige hacia arriba, miren, con una dirección oblicua y se van a dirigir a esta zona de aquí. ¿A dónde? Si ya hablamos que es esternocleidomastoideo, entonces, pues obviamente su lugar de inserción va a ser en todo en la cara anterior, en el cuerpo de la parte mastoidea, del proceso mastoideo. ¿De acuerdo? La funcionalidad que tiene esto, pues es lo que les decía, es igual, es la rotación, eh, la estabilidad cervical y la rotación, pues, de este cuello, de la parte del cráneo. Eh, yo no sé si podemos ver aquí, chicos, miren que si bien está, miren, entonces me olvidaba, es que cuando uno se pasa un poco hacia acá atrás, entonces podemos ver que, que el músculo esternocleidomastoideo, miren que se pasa un poco hacia las líneas nucales, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé, a ver, vamos si podemos ver y nos muestran algún tipo de inserción. Entonces podemos ver eso, miren que aquí aparece muy bien estos dos puntos de inserción, chicos. Y es que miren, se está insertando en el cuerpo mastoideo y se está insertando en la línea nucal, ¿de acuerdo? Esta zona, que es la inserción occipital, es la línea nucal, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, y aquí pues yo creo que aquí sí podemos ver, miren de dónde sale. Entonces sale del manubrio esternal, ¿cierto? Un haz y el otro sale del borde de la cara superior de la clavícula. La función ya sabemos. eh, y ya, listo. Entonces, este es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces ya vimos el músculo platisma, el músculo esternocleidomastoideo y vamos a ver los otros músculos que ¿Profe? hacen parte, señora. ¿Puede repetir la función, por favor? La función es que la función de los laterales es rotación, o sea, es el movimiento rotacional. Lo que pasa es que obviamente pues podrá existir una rotación, una flexión de rotación, perdón, una rotación con acción flexora o una rotación con acción de extensión. Entonces, lo que hace es rotación de la parte cervical, ¿cierto? Estabilidad cervical y pues el movimiento de la parte de la cabeza. Esa es como la funcionalidad de estos músculos. O sea, los músculos laterales son rotacionales. O sea, ese es el contexto general. Mm. Obviamente, estos músculos también, cuando uno, pues como algunos movimientos como secundarios a esto, por ejemplo, el músculo, me olvidaba hablar del músculo platisma, por ejemplo, el platisma ayuda a elevar los pectorales, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto a estos fisicoculturistas. No sé si, pues, no sé si han visto que ellos, pues, no sé, es que no sé cómo decirlo, pero hacen un movimiento de la parte de los pectorales, como moviéndolos de arriba hacia abajo. No sé si han visto como una especie de juego que hacen con los pectorales pues, los fisicoculturistas. Entonces, eso está asociado a este músculo, al músculo platisma, ¿de acuerdo? Entonces, eso me olvidaba decirles, y el esternocleidomastoideo, pues también digamos así que por su origen, también pueden influir en en el movimiento de la elevación del pectoral. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos a estos músculos y entonces pasemos a ver al grupo de los músculos escalenos, ¿cierto? Quitemos estos, son estos que están acá adentro, son estos de acá. Quitemos esto de aquí. Estos de acá serán estos, pero estos son los escalenos.
Entonces, espérense, es que yo los quiero. Entonces, estos son los escalero medio, escalero anterior. Las clases sí los tengo yo acá. Me demoro mucho ahí. Los músculos. Bueno, entonces, miren, aquí tenemos a los músculos escalenos. Bueno, yo creo que los podemos ver aquí mejor, ¿cierto? Entonces, los músculos escanelos, los músculos escalenos, ¿cierto? Son, pues, parte de los músculos cervicales laterales, ¿cierto? Y vamos a encontrar o los vamos a dividir estos en tres grupos, ¿cierto? Vamos a tener un grupo de escalenos anteriores, un grupo de escalenos medios y un grupo de escalenos posteriores. ¿De acuerdo? Lo mismo los vemos aquí, ¿cierto? El escaleno medio, ¿cierto? El escaleno anterior y el escaleno posterior que estarán acá abajo, ¿verdad? Entonces, hablando un poco sobre los escalenos, podemos decir que el escaleno anterior, ¿cierto? Todos estos escalenos van a salir de una misma zona, y es que estos van a salir de los procesos de los tubérculos anteriores. Acuérdense que estamos hablando de las vértebras cervicales. Acuérdense que la vértebra cervical tenía, ¿cierto? En el proceso, acuérdense que bueno, voy a intentar ahí. Entonces, acuérdense que las vértebras cervicales tenían un cuerpo, tenían unos pedículos y tenían unos procesos transversos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que cuando hablábamos de los procesos transversos de las vértebras cervicales, decíamos que teníamos un proceso transverso, perdón, unos tubérculos anteriores y unos tubérculos posteriores y unos tubérculos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos músculos escalenos van a salir de los tubérculos anteriores de los procesos transversos, ¿de acuerdo? Entonces, el origen del músculo escaleno es el tubérculo anterior de los procesos transversos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es su origen y vamos a hablar que el músculo escaleno anterior, ¿cierto? Va a salir desde C3, desde el tubérculo anterior, de C3, C4, C5 y C6. Bueno, estarán acá, pues lo que pasa es que entonces serían aquí. Entonces sería este C3, C4, C5 y C6. Miren nuestras ramas que están aquí. Entonces, son de aquí. C3, C4, C5 y C6. ¿De acuerdo? Y se dirigen hacia abajo a terminar ¿en dónde? En el borde posterior, en el borde posterior superior de la primera costilla. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el grupo de los anteriores. El grupo de los medios, estos, miren, van a salir igual, ¿cierto? Van a salir de los tubérculos anteriores, de los procesos transversos. Ahora sí, va a subir, miren que aquí está, si este es 3, miren que está, entra un poco más arriba, ¿cierto? Entonces salen de los tubérculos anteriores, de los procesos transversos, de C2, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. ¿De acuerdo? Y se van a dirigir también hacia la primera costilla. ¿De acuerdo? Y vamos a tener ya los músculos posteriores, ¿cierto? Que van a salir igual desde los tubérculos anteriores de los procesos transversos, ¿cierto? Van a salir desde uno más abajo. Miren, entonces, si lo vemos aquí, entonces si vemos esta fibra sale de aquí, entonces C4, C5,
a ver, C4, C5, entonces es este, C4, C5 y C6, ¿de acuerdo? Salen de C4 a C6, los músculos posteriores. Y la diferencia de estos es que ya, pues, bueno, hay algunas fibras que pueden pasar hacia la primera costilla, pero realmente su lugar de inserción es la segunda costilla, ¿de acuerdo? Entonces, claro, chicos, no se olviden, si vamos a hablar de los músculos escalenos, entonces son los músculos, bueno, que están un poco, son, pues, si podemos hablar, entonces, estos son los músculos más profundos, ¿cierto? Son los músculos más profundos del cuello en la parte lateral, ¿cierto? Son tres grupos musculares, un grupo anterior, medio y posterior, el grupo, todos, si podemos decir cuál es su origen, entonces el origen es el tubérculo anterior de los procesos transversos de las vértebras cervicales, y si hablamos entonces del fascículo anterior, es de C3 a C6, de la cervical 3 a la cervical 6. Si hablamos de los medios, entonces hablamos que sale de C2 a C7. Y si hablamos del fascículo posterior de los escalenos, pues sale de C6, de C4 a C6, y estos van a terminar hacia abajo, el anterior y el medio van a llegar a la primera costilla y los posteriores van a llegar a la segunda costilla. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos dice aquí. Entonces, son los músculos más profundos. Entonces, si podemos hablar de superficial a profundo, entonces el más superficial es el platisma o el cutáneo del cuello, siguiendo después como un músculo intermedio el músculo esternocleidomastoideo, y en los músculos profundos, pues están estos que son los escalenos. ¿De acuerdo? La función, miren, es esta, ¿no? Inclinar la cabeza hacia el lado, ¿cierto? Y pueden funcionar como un accesorio de la respiración. Acuérdense que como estos están llegando a la primera costilla, pues todo lo que esté ahí, todo lo que esté asociado a esto, entonces ayudan, claro, entonces miren que la palabra accesoria es importante porque no es su función principal, ¿de acuerdo? Podríamos decir que la función principal es esta, la inclinación de la cabeza, ¿cierto? Por eso les digo que son movimientos rotacionales, pueden ser de extensión o de flexión, ¿de acuerdo? Esto puede ser como de flexión, ¿de acuerdo? Entonces, miren que tiene un efecto, o tiene un- una acción como secundaria, ¿cierto? Eh, que es, pues, el la elevación de la parte del tórax. Miren, esto es importante que lo conozcamos solo por información y también para la ubicación que nosotros podamos hacer en los CADE, cuando ya ojalá podamos tener una práctica en vivo. Y es que vamos a hablar sobre el plexo braquial. Miren, lo que pasa es que, bueno, cuando nosotros empezamos a hablar en cuanto a la parte neurológica, cuando empiezan a ver el neuroesqueleto, ¿cierto? Bueno, pues obviamente todo sale, o sea, todo se deriva de la parte medular, ¿cierto? Y de la parte medular van a salir unas raíces nerviosas. Entre esas, una de las divisiones que tiene ya como que la parte, porque la parte neurológica central pues será la médula, y la parte neurológica periférica pues serán toda esta parte de las raíces nerviosas y los grupos nerviosos, y se llamarán plexos, ¿cierto? Entonces es importante que sepamos que entre la capa del escaleno medio y anterior van a haber dos condiciones especiales, una que es el plexo braquial y otro es la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Acuérdense que, bueno, de pronto lo vemos más adelante o lo vamos a ver cuando vemos la parte vascular, y es que la primera costilla en su parte superior, en la cara superior, porque la primera costilla es la única que tiene cara superior e inferior, porque las demás tienen es bordes, pero es la única que tiene caras, y en su cara superior, por aquí, van a pasar todo esto que dice aquí, tanto la arteria como la vena y el nervio van a pasar por ahí, porque esto es lo que se considera como el paquete vasculonervioso, ¿de acuerdo? Donde el paquete vasculonervioso siempre lo va a conformar una arteria, una vena y un nervio periférico, y un nervio periférico. En este caso es el nervio frénico, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los músculos, ¿cierto? Que hacen parte de los músculos laterales del cuello, ¿de acuerdo? Profe, ¿y la inervación también la va a revisar? Sí.
Entonces, bueno, entonces si hablamos en cuanto a la... Ah, pero esa es la inervación, o sea, la inervación de los músculos escalenos está dada por el plexo braquial. Por eso les digo, el plexo braquial está dado por, o sea, estos plexos salen de la parte neurológica, estos hacen parte de, de la, de la inervación periférica. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, o sea, la parte, la parte central es la médula espinal y la parte periférica ya son las raíces nerviosas que salen de esta parte medular. Entonces aquí, si nos ponemos a hablar en cuanto a su inervación, podemos decir que es tan inervado, pues por son los nervios, son los mismos nervios asociados al nombre, ¿cierto? Que son parte o salen del plexo braquial, ¿de acuerdo? En cuanto a la inervación de los músculos escáneos. Miren, entonces, por eso, miren, hablamos de esto, miren, estas son los nervios espinales, ¿cierto? Que son estas raíces periféricas que salen, que forman. Lo que pasa es que, bueno, los nervios cervicales están por debajo ya del plexo braquial. Entonces, si, bueno, entonces, digamos que si son los nervios escalenos, ¿cierto? Las raíces nerviosas, lo que pasa es que cuando ya hablemos de la parte nerviosa vamos a hablar de esto, de los nervios espinales. Entonces, bueno, pues se puede decir que es la inervación es a este nivel, de C3 y C8, la inervación de los músculos escalenos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con eso terminamos la parte de los músculos que hacen parte de los músculos de los músculos laterales del cuello. ¿De acuerdo? Permítanme un segundito, chicos. Permítanme un segunditico. Bueno, perdón, chicos, es que tuve aquí un problema. Bueno, entonces, eh, esos son los músculos que hacen parte de la parte lateral del cuello, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a hablar acerca de los músculos anteriores del cuello, ¿de acuerdo? Veamos si están aquí. Tengo una presentación que creo que es un poco más rápido. Entonces, miren, chicos, podemos hablar acerca, bueno, lo que pasa es que aquí de pronto están un poco, bueno, están un poco, pues, están como en otro orden, pero realmente los músculos anteriores del cuello son los músculos suprayoideos, ¿cierto? Entonces, los músculos anteriores del cuello son los suprayoideos, los infrayoideos y los músculos prevertebrales. ¿De acuerdo? Entonces, los músculos, lo que pasa es que aquí están un poco, están un poco, están un poco como, bueno, están en una organización diferente, pero entonces los músculos anteriores del cuello son los músculos prevertebrales, los músculos suprayoideos y los infrayoideos. Vamos a hablar un poco acerca de estos músculos, a ver qué podemos hablar. Es que aquí están, parece que están, que de adelante hacia atrás. Bueno, hablemos de los músculos prevertebrales. Vamos a ver qué podemos hablar de esto.
Bueno, entonces como terminamos de hablar de los músculos laterales y dijimos que había superficial, como que superficial, medios y profundos, y entonces dijimos que el superficial es el platisma, ¿cierto? El superficial es el platisma, el que sigue es el músculo esternocleidomastoideo y por dentro estaban los músculos escalenos. Entonces vamos a hablar ahora sí de afuera hacia adentro, perdón, sí, de afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca de estos músculos paravertebrales. ¿Cuáles son los músculos? Pues que obviamente están por dentro, ¿cierto? Son los más profundos de los cuellos, de los músculos que se encuentran en la parte anterior del cuello, ¿cierto? Entonces, los músculos que vamos a tener aquí, pues bueno, está el recto lateral de la cabeza, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar que está el recto de la cabeza, el recto anterior de la cabeza, el largo del cuello, ¿cierto? Y el largo de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de este recto lateral, ¿cierto? Que su origen será esta, miren. Entonces, el origen del músculo es la apófisis transversa de la primera vértebra cervical, como lo vemos aquí, ¿cierto? Y su inserción va a ser arriba en la apófisis yugular del hueso occipital, ¿se acuerdan? Al lado del proceso esteroideo, ¿se acuerdan? Entonces, el origen es la apófisis transversa de C1 se dirige hacia arriba a insertarse en la apófisis yugular del hueso occipital, ¿de acuerdo? La inervación, pues miren, está inervado por las ramas anteriores de C1 hasta C4, ¿de acuerdo? Y la función de este, pues va a ser flexión de la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a tener al recto anterior de la cabeza, que es el músculo que tenemos señalado acá, ¿de acuerdo? El músculo recto menor, ¿cierto? El recto anterior menor de la cabeza, lo que va a hacer es unir al atlas con el cráneo, ¿cierto? Entonces, si decimos podremos decir que su origen es la apófisis transversa, ¿cierto? De C1 y se va a insertar en la porción basilar del hueso occipital, ¿de acuerdo? Entonces va a unir pues lo que va a hacer es llegar a unir la base del cráneo, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, el origen, la apófisis transversa de C1, ¿cierto? Se dirige hacia arriba a insertarse o se dirige hacia la porción basilar, ¿de acuerdo? Este, este músculo va a pasar también como que o su ascendente, pues como que este asciende, su ascenso es un ascenso como oblicuo medial, ¿de acuerdo? Porque si bien aparece aquí en la apófisis transversa, se dirige como hacia la masa lateral, ¿cierto? Pues hacia las masas laterales de C1 y de ahí se dirige hacia arriba, hacia la porción basilar. La inervación de esta, pues va a estar dada igual, miren, por las ramas anteriores, estos son los plexos cervicales, el parte después del plexo cervical, ¿cierto? De C1 hasta C4. La función, miren que es igual la función, es una función flexora, ¿de acuerdo? Después sigue el músculo largo de la cabeza, ¿cierto? Este largo de la cabeza es un músculo triangular. Se dirige hacia arriba a fijarse también como en la porción basilar, ¿cierto? Del músculo occipital. Está tapizado por unas fascias, ¿cierto? Que en este caso sería eh, la fascia cervical, ¿cierto? Entonces podemos decir que su origen es el tubérculo anterior de las apófisis transversas, como lo vemos aquí, ¿cierto? De C3 a C6 y se dirige hacia arriba a insertarse en el hueso occipital, igual en la porción basilar del hueso occipital. Su inervación, pues está dada igual por estas ramas cervicales, ¿cierto? Por el plexo cervical, por la rama C1 hasta C4, ¿de acuerdo?
Este es inervado por estas ramas que son como que las más profundas del plexo cervical. Este es el largo de la cabeza, ¿no? Bueno, y aquí vamos a tener a lo largo del cuello, ¿de acuerdo? Pues realmente este largo del cuello es el que tenemos, pues el que lo vemos señalado aquí, ¿cierto? Lo vemos aquí que está un poco más repintadito, ¿cierto? Este es el que va a unir entre sí a las vértebras cervicales. O sea, este músculo largo del cuello va a unir entre ellas, pues entre las vértebras cervicales, a todas las vértebras cervicales y a las tres primeras vértebras torácicas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es un músculo, como lo vemos, complejo, y es un músculo que va a unir entre sí a todas las vértebras cervicales y a las tres eh, vértebras torácicas, las tres primeras vértebras torácicas. Este músculo largo del cuello va a tener, como vemos aquí, va a tener unos fascículos verticales y oblicuos, y va a tener tres tipos de fascículos, o sea, va a tener como tres porciones. Entonces va a tener unas porciones que es una porción descendente, ¿cierto? Va a tener una porción oblicua ascendente y van a tener una porción transversa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como lo decíamos, entonces, su origen, pues, iba a ser las vértebras cervicales dorsales, ¿cierto? Que va a unirse entre ellas, ¿cierto? Por eso su origen y su inserción va a ser esas, porque se van a unir entre sí, ¿cierto? Van a estar inervadas, pues, por este plexo, por esta zona cervical, que es C1 a C4, y la función es la flexión de la columna cervical, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener, bueno, entonces, esto es como que la parte importante en cuanto al origen, la inserción y la inervación. Como vemos aquí, pues este va a tener estos fascículos, ¿cierto? Verticales y oblicuos, entonces podemos decir que tiene unos fascículos, entonces podemos decir que tiene un fascículo oblicuo ascendente, ¿cierto? Este de acá tenemos un descendente y un longitudinal acá. Entonces, si hablamos del oblicuo descendente, va desde el tubérculo, como lo vemos aquí, desde el tubérculo del atlas, ¿cierto? Miren que se dirige hacia abajo a ubicarse en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, ¿cierto? De C3, C4, C5 y C6. ¿De acuerdo? Entonces encontramos en el largo del cuello un fascículo que es descendente, que va, ¿cierto? Desde el tubérculo, pues, del atlas, se dirige hacia abajo, hacia los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6. ¿De acuerdo? Vamos a tener vamos a tener un fascículo oblicuo ascendente, ¿cierto? Que se van a originar desde estas últimas vértebras torácicas, T1, T2 y T3, ¿cierto? Van a tener unos tendones van a formar como, pues aquí no los vemos como muy claros, pero tienen estos como unos tendones que van a hacer llegar a estos fascículos a insertarse en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C4, C5 y C6. C4, C5 y C6, que son estas, mírenlos. Esta y esta de acá. ¿De acuerdo? Y pues vamos a encontrar estas de aquí, que son pues las longitudinales, que se van a insertar como en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, que serán todos estos, y pues van a ir desde el atlas, desde pues como el cuerpo del atlas hasta la T3, que es la última vez. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, estamos hablando de los músculos más internos hacia los músculos más externos de los músculos anteriores del cuello. ¿De acuerdo? Los músculos prevertebrales, donde encontramos, no se olviden, al largo de la cabeza, largo del cuello, al recto anterior de la cabeza. ¿De acuerdo? Y al lateral de la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, vimos ya los músculos prevertebrales.
Ahora vamos a ver los otros huesos, perdón, los otros músculos que son parte, entonces, a ver, creo que podemos empezar desde aquí. Bueno, entonces, como ya lo habíamos, como habíamos hablado, entonces, cuando hablamos de los músculos anteriores, vemos eso, los vertebrales, a los infrayoideos, ¿cierto? Y a los suprayoideos. Entonces, pues, obviamente, hablar de la parte infrayoidea y suprayoidea, pues, quiere decir que están por encima y por debajo del yoides. Los músculos que hacen parte de estos, pues, son 8 músculos, ¿cierto? Que se insertan pues 4 arriba, siendo 4 infrayoideos y pues, perdón, 4 arriba, que serían los 4 suprayoideos, y 4 abajo, pues que serán los infrayoideos. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de los músculos infrayoideos, vamos a encontrar a 4 músculos. Al esternoyoideo, al esternotiroideo, al homoyoideo y al tiroyoideo. ¿De acuerdo? Vamos viéndolos. Lo que pasa es que hay algunos libros, por ejemplo, Testich o Netter, creo que nombran como el esternocleidoideo. ¿De acuerdo? Que es porque este pasa muy cerca o se encuentra su relación con el esternocleido. Pero el nombre que creo que no sé si perdón, en el que seguimos nosotros, en el de la Target, dice externo y oideo. Entonces, por favor, si este nombre, a ver, yo lo puedo- para no confundirlos. ¿No? Entonces tenemos al músculo esternoyoideo. Entonces no se olviden, esternoyoideo, esternotiroideo, homoyoideo y tiroyoideo. Pues generalmente estos músculos, pues sus nombres están asociados a los lugares de donde vienen, ¿cierto? O hacia dónde se dirigen, ¿de acuerdo? Entonces, pues, obviamente, si hablamos pues del músculo esternoyoideo, pues podemos decir que su origen, ¿cierto? Es el manubrio esternal. ¿Cierto? Esa parte, esta zona de aquí. Miren, bueno, este saldría en esta parte de aquí, ¿cierto? El manubrio esternal, en el borde, pues como que en el borde posterior, ¿cierto? De la clavícula, ¿de acuerdo? Entonces, su origen es el manubrio esternal y se dirige este hacia arriba, ¿cierto? Y termina en el borde inferior del cuerpo del ioides. Mírenlo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, su origen, el manubrio esternal, el borde posterior del manubrio esternal, ¿cierto? Se dirige hacia arriba. Miren que podemos decir también, de pronto aquí no lo vemos, pero si lo podemos, si se podría ampliar un poco más, podríamos ver que viene desde aquí abajo. Mírenlo, mírenlo aquí, No, este que está aquí atrás, este músculo. ¿Cuál es? Mírenlo, mírenlo, y miren qué chévere. Y es que este músculo, mírenlo, espérense. Miren que este sale, miren de dónde viene, miren. Entonces, si nos ponemos a ver, este músculo, el externo, ¿cierto? Bueno, es que este es el externo tiroideo, pero el externo, espérense, busquemos esto. Porque sale también, es que me pareció que este es porque el externo yoideo sale desde el manubrio esternal, pero también alcanza a coger como el cartílago, el primer cartílago costal. Por eso me pareció que era este. Bueno, entonces, su origen, vámonos aquí. Entonces,
el origen, ¿cierto? De este músculo es la parte external de la clavícula, ¿cierto? Su cara posterior, su borde posterior, y también podríamos decir que es la primera costilla, el cartílago, el primer cartílago costal, y se dirige hacia arriba, ¿cierto? A insertarse en el borde inferior del cuerpo del líderes. La inervación, como vemos aquí, miren, el asa cervical de los nervios cervicales de C1 a C3. La función, bueno, pues todos estos músculos infrahioideos, si bien están asociados, pues obviamente a la movilidad y al conjunto cervical, miren que todos los que estén por debajo van a actuar, ¿cierto? En el proceso de la masticación, tanto en el descenso como en el ascenso de la laringe, como funciones principales, ¿de acuerdo? En la parte, bueno, pues es que lo que pasa es que estos actúan en la parte digestiva y en la parte respiratoria, ¿de acuerdo? Pero es en esto, en el ascenso y en el descenso de la laringe. En el momento de la deglución hay una acción tanto esofágica como en esta zona de la laringe, ¿de acuerdo? De esta parte del hueso yoides. Entonces, el primer músculo que vemos infrahioideo se llama esternoyoideo. Si de pronto lo encuentran como esternocleidoyoideo, pues también lo pueden encontrar así, ¿de acuerdo? Pues pues lo que pasa es que las relaciones que tiene y eh, creo que se llamará pues esternocleidoyoideo, es porque pues su relación más importante está dada por el esternocleidomastoideo, que es el músculo que recubre a este músculo esternoyoideo, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente músculo que vamos a hablar de estos infrahioideos, que pues sí lo podemos hablar como los músculos superficiales, entonces está el homohioideo, ¿de acuerdo? Que lo vemos ahí señalado, ¿de acuerdo? Este es un músculo digástrico, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que es digástrico? Y es que va a tener dos vientres, ¿de acuerdo? Su origen, bueno, este va a tener va a tener dos vientres y pues obviamente va a tener un tendón intermedio, ¿cierto? Que va a ser como, creería yo que va a ser esa acción como de polea, ¿de acuerdo? Esta va a unir al borde superior de la escápula, ¿cierto? Va a unir al borde superior de la escápula con el hueso yoides. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos como de dos vientres, entonces podríamos decir que tiene un vientre superior y un vientre inferior, y diciendo que el vientre inferior, ¿cierto? El de acá, perdón, este, el vientre inferior, se va a unir al borde superior de la escápula en su tercio medio, ¿cierto? Y se va a dirigir pues hacia el tercio medio de la escápula. Va a estar cerca de la incisura escapular. A ver, pues, de que no la escápula, es que en la escápula, aquí. Eso, llega a esta zona de aquí. Aquí se acuerdan. Aquí teníamos una incisura escapular. Eso, miren la incisura escapular aquí y llega aquí. El vientre inferior llega a esta parte, pues llega muy cerca de esta incisura escapular, ¿cierto? Pasa por este borde superior de la escápula. Es que mírenlo. Pues claro, este es mírenlo, este, perfectísimo.
Mírenlo. Miren cómo llega, miren, pasa por la, teniéndolo ahí a la vista y no lo ven. Mírenlo donde llega, miren a dónde llega. ¿Sí lo ven? Miren que aquí está miren que aquí está la incisura escapular, ¿se acuerdan? Y miren que está insertado aquí al ladito. Entonces pasa por este, miren, miren que pasa por aquí, por el borde superior, ¿cierto? De la escápula, pues, mejor dicho, va por el borde, bueno, pasa por el borde superior de la escápula. Lo que pasa es que tiene una asociación muy clara aquí con la clavícula, ¿cierto? Miren, y se dirige hacia atrás a insertarse en el borde, pues en ese borde superior de la escápula, como en la parte media de esa incisura escapular. Aquí, miren, ¿de acuerdo? Entonces, el homoyoido, ¿cierto? Entonces podemos decir que tiene entonces el vientre inferior se dirige hacia la parte de la incisura escapular y su vientre superior, miren que se dirige pues igual, ¿cierto? Hacia el borde inferior, pero pues un poco más lateral del cuerpo del dioides, ¿de acuerdo? Entonces su origen es la escápula a ese nivel de la incisura escapular y se va a insertar en el cuerpo del dioides, miren, en el borde inferior, sino que pues esto, si decimos que esto es la parte media, pues obviamente está insertado un poco más hacia su parte lateral. Está inervado por el asa cervical C1 a C3. ¿De acuerdo? Miren que es una forma como, de pronto aquí no lo vemos, pero pues bueno, en el, en el simulador vimos que parece más como una cinta. ¿De acuerdo? Si podemos ver una relación especial del homoyoideo, podríamos decir que está por detrás del trapecio, ¿cierto? Y que se relaciona lateralmente, como lo ven, de pronto aquí no está, a esta zona del plexo braquial, que sería como en esta zona, acuérdense que pasa entre los escalenos medio y anterior. La función, pues igual como todos los cestos superficiales que están por debajo del yoides, pues van a estar ahí descendiendo la parte de la lámina. Ahora sí vamos a hablar otro de los músculos que están aquí en estos que hacen parte de los músculos profundos, de los músculos infrayoideos, que es este, que es el esternotiroideo. ¿De acuerdo? Es este de aquí. Podemos decir que su origen, ¿cierto? Es que es esta zona de acá, miren, pero está por detrás. Entonces, en la cara posterior del manubrio esternal y el primer cartílago costal, ¿cierto? Que también entra aquí, ¿de acuerdo? Entonces, su origen es la cara posterior del manubrio esternal y el primer cartílago costal, ¿de acuerdo? Y se va a dirigir hacia arriba a insertarse en el cartílago, bueno, obviamente va a ir hacia el cartílago tiroideo, ¿de acuerdo? Se me fue este. Tengo 19. Entonces, es que se me bajó la luz. Bueno, entonces, vamos a tratar de... Entonces, no se olviden, se inserta en la cara, entonces estamos hablando del músculo esternotiroideo, ¿cierto? Su origen, el manubrio esternal en su cara posterior y también pues sale un poco desde el cartílago costal, se dirige hacia arriba como en una, miren, como en una línea oblicua, ¿cierto? Y se va a insertar como en la cara anterolateral del cartílago tiroideo, ¿de acuerdo? En esa zona. Su inervación pues estaba por el asa cervical C1 y C3 y la función pues obviamente como todos estos músculos es el descenso de la laringe. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tercer músculo infrayoideo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver al último músculo que hacen parte de los músculos, bueno, profundos de estos músculos infrayoideos que hacen parte de los músculos anteriores del cuello. ¿De acuerdo? Y es el músculo tiroyoideo. Como ustedes lo ven, es un músculo plano, ¿cierto? Su ubicación es como la cara, o se ubica en la cara anterolateral del cartílago tiroideo, ¿cierto? En esta zona, y termina hacia abajo, ubicándose en la cara superficial del cuerpo,
¿de acuerdo? En la asta mayor del hueso hioides, ¿de acuerdo? Su inervación, pues es una rama directa, o sea, este sale directamente de C1 y C2, que son las raíces nerviosas, ¿cierto? Y su función, pues será la misma, la de descender la laringe, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los músculos infrahioideos, clasificados en dos, pues podríamos decir que son superficiales y profundos, ¿cierto? Hablar del plano superficial, entonces decimos que está el esternoioideo, o como lo puedan encontrar, el esternocleidoioideo, como quieran decirlo, y está el homoioideo, como los superficiales de los infrahioideos, y en el plano profundo encontramos al esternotiroideo y al tiroideo. ¿De acuerdo, chicos? Bueno. Entonces, terminado esto, los músculos infrahioideos, vamos a hablar de los otros músculos, ¿cierto? Vamos a hablar de los músculos suprahioideos, ¿de acuerdo? Pues obviamente estos músculos suprahioideos son los músculos que están por encima del ioides, ¿cierto? El primer músculo que vamos a encontrar como músculo suprahioideos es este que lo estamos viendo aquí de verde, que es un músculo igual, se llama digástrico, ¿cierto? Porque tiene dos vientres, pues tiene dos vientres, ¿cierto? Dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior, ¿cierto? Y este sí va a tener en la parte media o en la parte de estos va a tener un ligamento intermedio o un vientre intermedio, ¿cierto? Que va a estar situado en el ioides, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer músculo de los músculos suprahioideos, es un músculo digástrico, es un músculo que tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior, y tiene un ligamento intermedio, pues que obviamente se encuentra en ese, pues, en, en la parte en la parte superior, ¿cierto? En la parte superior del yoides, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que su origen, entonces tiene, pues podríamos decir que tiene dos orígenes. Entonces si hablamos del origen del vientre posterior, pues será esto la apófisis mastoidea, ¿de acuerdo? Si hablamos del origen del vientre posterior. Entonces, esto que dice aquí del origen de la apófisis mastoidea, entonces es el origen del vientre posterior, ¿cierto? Porque si hablamos, ¿cierto? Del vientre anterior, vamos a encontrar que se encuentra en la parte del, acuérdense que en esta parte del cuerpo del mentón, por debajo de los tubérculos, encontrábamos unas fositas que se llamaban la fosa digástrica. No sé si se acuerden. Recuerden esa parte. Y entonces, si podemos decir que, entonces si hablamos del origen del músculo del digástrico, entonces podemos decir que su origen anterior o del fascículo anterior es la fosa digástrica del cuerpo mentoniano, del cuerpo del mentón, y si podemos decir que el origen del vientre posterior va a ser la apófisis mastoidea. ¿De acuerdo? Este músculo se va a dirigir, pues si hablamos del vientre posterior, se va a dirigir desde la apófisis mastoidea, va a hacer una dirección hacia abajo y hacia la parte medial, pasando por las inserciones que vemos, pues que están aquí del estilo yoideo, ¿cierto? Y se van a insertar encima del yoides. Acuérdense que encima del yoides vamos a encontrar un ligamento intermedio, ¿cierto? Que se encuentra en ese lugar. Entonces, su origen del vientre posterior, la apófisis mastoidea, eh, acuérdense que en la parte mastoidea hay un surco digástrico también, antes de llegar al proceso estiloideo, ¿de acuerdo? Del temporal. Entonces, ahí hay un surco que se llama el surco digástrico. Entonces, el origen del vientre posterior es el surco digástrico del proceso mastoideo o de la apófisis mastoidea. Y se dirige hacia abajo, pasando por las inserciones del músculo estiloideo, que son este de aquí, el estiloideo, mírenlo, el proceso estiloideo, y se dirige hacia aquí abajo, ¿cierto? Entonces pasa por la inserción del estiloideo y se pega pues acá arriba, en el tendón intermedio. Y si hablamos del origen del vientre anterior, entonces hablamos de la fosa digástrica que se encuentra en el cuerpo mentoniano, que se dirige igual hacia abajo,
¿cierto? Hace todo pues obviamente es em, pues, su dirección es oblicua hacia abajo y se va a insertar en este mismo nivel. ¿De acuerdo? Entonces, estas inserciones, obviamente, la inserción del mentón, pues ya les explico, y les expliqué cómo es. Entonces, si podemos hablar, miren, en el vientre, en la inervación, pues ya está dado por el nervio facial y el nervio miloioideo, ¿cierto? Y la función de estos, ¿cuál es? Esto es importantísimo porque esto lo que es jalar el mentón hacia abajo, ¿cierto? Esto ayuda, igual pues con los músculos masticadores, esto ayuda a la apertura oral, ¿cierto? Y estos también funcionan pues como de forma no tan directa, pero sí en una función de la apertura y el cierre de la parte o el movimiento de contracción de la parte mandibular, ¿de acuerdo? Entonces ese es el músculo digástrico. Lo, Por eso, por eso, el ligamento está en toda la parte superior del yoides. Aquí, miren, está encima del yoides, está en el cuerpo del yoides. O sea, está arriba. O sea, está encima de él. O sea, veámoslo. O sea, el ligamento solo está ahí. O sea, el ligamento está encima, no más. O sea, el ligamento no va a ningún lado, sino pasa como de lado a lado. O sea, como que si digamos que este es el hueso yoides, ¿cierto? El ligamento está aquí y pasa aquí. Por eso este ligamento funciona como una polea. Miren, es que no se ve bien, pero es aquí, miren. Miren, no, es miren. A ver. No, pues no se alcanza a ver, pero el ligamento está aquí, miren, es este. O sea, aquí está el ligamento. Pum, si podríamos verlo, pues sería este aquí, miren. Es en toda esta parte donde los dos vientres se adelgazan, ¿de acuerdo? Por eso es la función como de polea de esa zona, del ligamento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ya hablamos del músculo digástrico, ¿cierto? Como músculo suprayoideo, y ahorita vamos a hablar acerca del músculo estiloyoideo, ¿de acuerdo? Pues como lo vemos, ¿cierto? Miren que su inserción, ¿cierto? Pues obviamente está insertado en la parte posterior, ¿cierto? Y lateral de la apófisis estiloidea del temporal, ¿cierto? Se va a dirigir hacia abajo, baja por el borde, miren, se dirige hacia abajo, pues, pasa, miren, por aquí, en esta zona, miren, este es el ligamento, yo creo que este es el ligamento intermedio, ¿cierto? Porque este va a pasar por el ligamento intermedio, el músculo estiloideo pasa por el ligamento intermedio y se va a pegar aquí arriba, ¿cierto? En el borde superior pues, de esta parte del yoides, del cuerpo del yoides. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de su origen, entonces es la apófisis estiloidea, ¿cierto? Porque parte de esta zona de acá atrás, de la parte posterolateral de la apófisis estiloidea del temporal, ¿cierto? Y se dirige hacia abajo a insertarse en el cuerpo del yoides. ¿En qué parte? Pues miren, es que aquí se ve muy claro que es el borde superior, ¿cierto? Es el borde superior del cuerpo del yoides. ¿Cuál es su inervación? Pues el nervio facial. ¿Y cuál es su función? Alargar el piso de la boca. Miren que todos estos igual tienen una interacción en la parte de la deglución, ¿de acuerdo? En el piso, en la formación de esto, del, um, del piso de la cavidad oral en cuanto a su parte funcional, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el músculo estiloideo.
Ahora vamos a hablar de otro de los músculos que está aquí. Miren que es el músculo que está en abanico, ¿cierto? Acuérdense que había acuérdense que en la mandíbula, cuando hablamos de sus ramas, en la cara anterior, perdón, en la cara interna, ¿cierto? De la mandíbula, acuérdense que había una línea, ¿cierto? Que se llamaba la línea miyoloidea, ¿de acuerdo? Entonces, el músculo miloioideo, su origen su inserción, ¿cierto? Va a ser en toda la línea del miyoloideo, ¿cierto? En esa, bueno, ranura o nosotros, yo les dije, su origen es en el maxilar inferior o en la, pues esto también, ¿no? Entonces, el origen de este músculo es la mandíbula en la línea, en la línea miyoloidea, ¿cierto? Que está en la cara interna de la parte mandibular y se dirige hacia abajo, ¿cierto? A unirse pues a toda esta parte, miren, se dirige hacia abajo como el abanico, a insertarse pues obviamente en el ioides, ¿cierto? En el hueso y del ioides, ¿de acuerdo? En el rafé, ¿cierto? En esta zona de aquí, y el hueso de ioides. La inervación pues obviamente viene dada por el nervio miyoloideo y su función elevar el hueso ioides, ¿de acuerdo? Y por último, pues vamos a ver el último músculo que hace parte de estos músculos suprayoideos, que es el músculo genioioideo, ¿cierto? Es un músculo corto, como lo vemos ahí, es un músculo un poco más cilíndrico, ¿cierto? Este se va a insertar en la espina mentoniana inferior de la mandíbula. Acuérdense que teníamos unas espinas, entonces, bueno, aquí es, oficialmente, de la mandíbula, ¿cierto? Pues en esa apófisis anterior, acuérdense que teníamos en el borde inferior, pues o en la cara interna, teníamos eh, estas espinas, ¿cierto? Y se dirige hacia abajo a insertarse en la cara anterior del yoides, en el yoides, en la cara anterior, ¿de acuerdo? Entonces, su origen es la espina mentoniana inferior, ¿cierto? Estas espinas que encontramos aquí se dirigen hacia abajo a insertarse en la cara anterior del hueso ioides. Su inervación, el nervio hipogloso, ¿cierto? Y su función, el acortamiento del piso de la boca. ¿De acuerdo? Con esto, chicos, damos por término. Bueno, hay algo, bueno, esto ya no es, estos escaleros, pues ya no lo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hay alguna pregunta, chicos? Espérense, voy a conectar mi computador que me va a apagar. ¿Qué tanto va a preguntar en el parcial teórico, profe? Hemos visto todo lo que hemos visto y lo que está en el libro de la tarde. Origen, inserción, La función inserción, relación e inervación. y función. Ajá. Origen, inserción, función, algunas relaciones que hemos dicho y ya. Disculpen, me voy a conectar. Bueno, bueno, entonces con esto damos por terminado los músculos del cuello. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieren que repasemos? Creo que quedó claro, pues esto de los músculos anteriores, laterales y posteriores. Creo que está claro, ¿cierto? Si hay algo, Daniela o compañeros.
Doctor, ¿la irrigación también es importante en las tablitas? ¿Cómo, perdón? La irrigación también es Sí, importante. o sea, pónganla para que ustedes la aprendan, chicos. Y de Pónganla estos para que ustedes músculos, la Doc, aprendan. ¿cuáles? ¿Cómo? De todos estos músculos que miramos. Está en la Target, la verdad no he revisado la Target, sino Pro. Sí. Bueno, lo que pasa es que, no los coloqué, pero esto es, bueno, la irrigación de estos son un poco más específicos, bueno, que me tocaría volverlos a hablar como que cada uno. Traten de buscarlos y yo los reviso y si quieren, porque es que lo que pasa es que, bueno, la irrigación tiene un contexto diferente porque son ramas de, o sea, no es, tendría que volver, como que volver a retomar todos para explicarlos. Pero en la irrigación, por favor, en la tablita, háganlo. ¿De acuerdo? Háganlo, háganlo de la irrigación, por favor. Si de pronto, bueno, no sé por qué yo en estos, no sé por qué no les dije, veamos si están aquí. No sé, sí. ¿Están viendo mi pantalla todavía o ya no la ven? Sí, Doc. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Inervación y inervación. Eso sí. No, no tengo la irrigación aquí. Lo que pasa es que todos estos, pues obviamente, lo que pasa es que estos músculos están irrigados por todo el paquete vascular que se encuentra a nivel de esta zona, donde está la subclavia, donde están parte de la carótida, que son ramas que salen de estos, pero específicamente tendría que organizárselos. Háganlo por favor en la tablita. O sea, la tablita que me van a entregar, entréguenme. Inserción, origen, inserción, inervación, irrigación. ¿Vale? Háganlo ese por favor, como consultan lo de la irrigación. No sé por qué aquí no lo metí. Pero hagamos ese ejercicio, por favor, en cuanto a la irrigación. ¿De acuerdo, chicos? Háganlo, por favor, háganlo como una tarea, pues, la irrigación. No sé por qué aquí no la metí, ¿no? Yo generalmente siempre hablo todo, pero tendría que organizar mi cabeza para poder sacar. Yo igual que ustedes, no sé, pero yo soy una persona que me organizo como con tablitas, como con cosas así, yo hago hojitas, entonces tendría que organizarme para poderles decir exactamente. Pero por favor, entonces hagamos eso como parte de un trabajo, de una consultica, hacer la irrigación, porque eso creo que es lo único que me faltó hablarles, la irrigación de los músculos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, si no hay nada más que decir, muchas gracias. Eh, Señora, sí, sí. Aquí está. Pues vimos todos, ¿no? O sea, vimos todos los músculos. O sea, creo que el tema está completo, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Sino que pues me preocupaba es que de pronto tú dices que ya acabaron todos, entonces vamos a la par con ellos. O sea, no quiero que nos quedemos nosotros tampoco. Entonces, vamos a la par. Con gusto. Profe, ¿y entonces el parcial para cuándo quedaría? Pues todos los parciales están escritos para los lunes, ¿no? Entonces sería el lunes. ¿De acuerdo? Bueno, El lunes. profe,
Bueno, chicos, muchas gracias, que pasen feliz noches. Gracias por ayudarme con estos horarios y eso, pero bueno, pero igual creo que aquí nos rinde un poco más. No sé, la noche me parece más chévere que nos va como mejor. Espero que también para ustedes sea un poquito también como más tranquilo ahorita por la noche. Bueno, chicos, feliz noche. Pasen bien, nos vemos. Mañana, entonces, hacemos un repasito. ¿Saben qué el viernes les voy a dar entonces? Es que déjenme, yo hablo mañana con los doctores, que ahorita está muy tarde, pero déjenme, yo hablo. Pero entonces el viernes voy a hablarles de algo un poquito que se encuentra en el cuello, que son las fascias. Lo que pasa es que las fascias son unas estructuras que recubren a algunos grupos musculares que están escritas ahí. Está una fascia en el platisma, otra fascia que coge a los maceteros. Déjenme, de pronto el viernes hacemos un repasito de lo que dice Daniela, hagamos un repaso general para el práctico y déjenme, yo les voy a hablar ese día, les voy a hablar un poco acerca entonces de las fascias. ¿Les parece? Las fascias del cuello, que también les voy a hablar sobre estos, que pues son importantes como que en la parte clínica, pero también uno, pues debemos nombrar un poco esas fascias. Voy a hablarles un poquito de las fascias del cuello, ¿de acuerdo? El viernes, hagámoslo el viernes, ¿vale? Hagámoslo el viernes, por favor. ¿Les parece? Bueno, chicos, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.